Bienvenidos a este solucionario de cálculo integral. El día de hoy vamos a aprender a calcular una fórmula para la suma superior y la suma inferior, porque ya nos dimos cuenta que cuando tenemos un número pequeño de rectángulos, a pesar de que no es una tarea tan difícil, entre más rectángulos se vuelve un poquito más tedioso. Entonces, si queremos tener una mejor aproximación, sabemos que necesitamos mayor número de rectángulos, pero hacerlo de manera manual sería un poco engorroso. Por eso ahora vamos a calcular fórmulas que nos pueden dar la suma superior y la suma inferior para cualquier número de rectángulos. Y sin más que decir, vámonos a la pizarra. Vamos con el siguiente ejercicio. Nuevamente nos piden calcular suma superior y suma inferior con n rectángulos. La función que nos dan ahora es menos x cuadrada más 2 en el intervalo de 0 a 1. Aquí tenemos la región a la cual queremos aproximar su área. Y pues bueno, vamos a calcular la suma superior. Aquí tenemos nuestro rectángulo representativo, el cual nos va a ayudar a poder visualizar qué tipo de rectángulos son los que necesitamos. Como es suma superior, son rectángulos circunscritos. Y entonces, pues bueno, a ver, la longitud del subintervalo o bien la base de ese rectángulo, que es delta de x, se calcula de la misma manera, ¿no? Que es 1 menos 0, es decir, el extremo derecho menos el extremo izquierdo del intervalo entre el número de subintervalos, que es n. Entonces, queda que delta de x es 1 entre n. Vamos a calcular el extremo del subintervalo que necesitamos para poder encontrar la altura de ese rectángulo, que como nos da la figura, pues necesitamos el izquierdo. El izquierdo es el que me va a dar la altura de este rectángulo, ¿no? Por eso es importante hacer un esquema para poder visualizar qué es lo que necesitamos calcular y cómo, ¿no? Entonces, como en este caso, no nos vayamos con la finta de pensar que siempre la suma superior utilizamos los extremos derechos, porque eso cambia cuando tenemos una función, como en este caso, que es decreciente. Listo. Entonces vamos a calcularlo. Como es suma superior, lo denotamos como m mayúscula sub i, y los extremos izquierdos se calculan como a más i menos 1 por delta de x. A pues es 0, ¿vale? Más i menos 1 entre n, ¿no? Porque delta de x es 1 entre n. Listo. Ya con esto podemos calcular el área de nuestro rectángulo representativo, el cual es la altura que se calcula evaluando nuestra función en m mayúscula sub i y la base, ¿no? Multiplicado por la base por altura. Listo. Entonces sustituimos. Tendríamos que es f evaluado en i menos 1 entre n por delta de x. Entonces, delta de x. Ahora sí, sustituimos y tenemos que nuestra función, recuerden, es menos x cuadrada más 2. Quedaría menos, paréntesis, i menos 1 entre n, todo esto al cuadrado, más 2. Eso es f de i menos 1 entre n, multiplicado por 1 entre n, que es mi delta de x. Listo. Ahora sí, ya podemos calcular la suma superior. Entonces, sustituimos nuestros valores. Entonces, quedaría en esta parte menos, y es i menos 1, ya lo voy a separar aquí, ¿sale? En el cuadrado del numerador, entre el cuadrado del denominador, más 2 por 1 entre n. Listo. Ya en esta parte es aplicar propiedades de la suma para poder desarrollarla. En el primer término, pues podemos ver que en primera instancia podemos sacar el término constante 1 entre n. Entonces, por lo tanto, quedaría nada más distribuir la suma entre estos dos términos. Entonces, en el primero quedaría menos 1 entre n cuadrada por la suma desde igual con 1 hasta n de i menos 1 al cuadrado, que bueno, ya vamos a desarrollarlo, ¿vale? Nada más ya vieron que queda ahí, i menos 1 al cuadrado. Entonces ya de una vez lo desarrollamos para ahorrarnos algunos pasos. Quedaría entonces i cuadrada menos 2 veces i más 1.
Listo. Más, ahora es la suma de, no, lo voy a escribir aquí, pero ahorita lo voy a borrar, es esta suma, pero el 2 es constante, entonces simplemente sumar n veces el 2. Por lo tanto, ese término de acá, pues es 2n. Listo. Y ahora nos falta desarrollar esa suma, ¿no? Nuevamente, pues podemos saltarnos un poquito los pasos y quedaría menos 1 entre n cuadrada. Entonces, primero, pues necesitamos sustituir la suma, la fórmula de la suma de las i cuadradas. Entonces, para ese primer término nos quedaría, por lo tanto, de la siguiente manera. Es n por n más 1 por 2n más 1 entre 6. Listo. Siguiente sería menos 2 veces y ahora es la suma de las i's. Entonces la fórmula de la suma de las i's es n por n más 1 entre 2. Listo. Y finalmente para el 1, entonces es sumar n veces el 1, es decir, solamente nos queda n. Cerramos paréntesis. Entonces todo esto es nada más de este término. Y más 2n. Listo. Ya lo demás que nos queda es aplicar álgebra para ir reduciendo nuestros términos. Vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces, primero vamos a, digamos, simplificar esta parte. ¿Ok? Entonces, bueno, seguimos manteniendo el 1 entre n afuera. Y quedaría entonces, aquí se cancela n con una n de abajo. Por lo tanto, tendríamos menos en el denominador 6n. ¿Ok? Y en el numerador de una vez multiplicamos lo que es n más 1 por 2n más 1, que es 2n cuadrada más 3n más 1. Así es como nos queda el primer término. Siguiente. Menos. Aquí se cancela este 2 con este 2. Y además, pues igual esta n con una n de abajo. Por lo tanto, nos queda esto entre n y arriba solamente es n más 1. ¿Ok? Y el otro término que es multiplicar 1 entre, perdón, entonces aquí sería más, porque es el 1 entre n cuadrado, es menos 1 entre n cuadrado, pues afecta a todo, ¿no? Entonces aquí es más y aquí cambiaría a menos. Entonces sería n entre n cuadrada es 1 entre n. Listo. Y ahora sí, pues ya nada más escribimos el último término que es 2n. Siguiente, pues ya podemos ahora sí multiplicar el 1 entre n por todos los términos e ir separando en fracciones. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, este primer término, al multiplicar n por 6n, pues sería 6n cuadrada. Entonces, mantengámoslo como que este es 6n cuadrada y dividamos eso en 3 fracciones. Quedaría entonces menos, y es 2n cuadrada entre 6n cuadrada, quedaría arriba, se cancelan las n cuadradas, y quedaría entonces 1 entre 3n. No, perdón, ya se cancelaban las n cuadradas, ¿verdad? Listo, 1 sobre 3. ¿Ok? Siguiente, menos, porque este menos afecta a todo, ¿vale? Este menos afecta a esos 3 términos. Listo, entonces sería menos, y ahora es 3n entre 6n cuadrada. Quedaría arriba 1 entre 2n, ¿vale? Entonces, recuerden que abajo es 6n cuadrada porque ya lo estamos multiplicando por este. Y el último término, pues es simplemente 1 entre 6n cuadrada. Listo. Nos vamos al siguiente. Ahora es n más 1 entre n cuadrada, ¿no? Entonces quedaría más 1 entre n, y luego del otro término sería 1 entre n cuadrada, más 1 entre n cuadrada. Menos 1 entre n, no, perdón, sería menos 1 entre n cuadrada, y el último sería 2, nada más, ¿no? Porque se cancela esta n con esta n. Listo. Y ya lo demás que queda es reducir, ¿no? Términos semejantes. Vamos a ver, primero el 2 menos 1 tercio.
¿vale? 2 menos 1/3 es 5/3. Listo. Ya se nos fue este y este. Siguiente, a ver, las n cuadradas, pues estas se cancelan. Adiós. Entonces nos quedaría por ahí en 1 entre 6n cuadrada, ¿no? Listo. Y ya nada más el menos 1 entre 2n más 1 entre n, ¿no? Entonces este se quedaría como más 1 entre 2n. ¿Ok? Y entonces pues así es como nos quedaría la suma superior, ¿va? Y ahorita la comparamos con la suma inferior cuando la terminemos de calcular. Entonces vámonos directo a calcular ahora la suma inferior. Nuevamente para la longitud del subintervalo o bien la base de nuestro rectángulo representativo, que ahora es un rectángulo inscrito, ¿vale? Que está por debajo de la región. Entonces vamos a calcularlo. Nuevamente es 1 menos 0 entre n, es decir, 1 entre n. Listo. Ahora el extremo del subintervalo que necesitamos es el derecho, que es el que nos va a dar la altura de este rectángulo representativo. Entonces necesitamos el derecho. Como es suma inferior, lo denotamos como m minúscula sub i. Y el extremo derecho se calcula como a más i por delta de x. En este caso, i es 0. Entonces quedaría 0 más i por 1 entre n, o bien i entre n. Listo. Ese es el extremo o los extremos de cada subintervalo. Y ahora sí, el área del rectángulo representativo pues es f evaluado en mi por delta de x. Es decir, evaluamos, recuerden nuestra función, es f de x igual a menos x cuadrada más 2. Entonces evaluamos, nos queda menos i cuadrada entre n cuadrada más 2, esto es f de m sub i, por 1 entre n, que es el delta de x. Listo. Ya nos vamos ahora sí a calcular nuestra, aquí es suma inferior, ¿no? Entonces vamos a calcular la suma inferior. Listo. Y es sustituir, ¿no? Vamos a sustituir nuestros valores, es la suma desde igual con 1 hasta n de menos i cuadrada entre n cuadrada más 2 por 1 entre n. Listo. Siguiente, pues vamos a sacar el término constante que es 1 entre n y de una vez distribuimos también en la suma, ¿no? Queda 1 entre n cuadrada, sale de la suma. Entonces es la suma desde igual con 1 hasta n de solamente i cuadrada. El otro término pues es i igual con 1 hasta n del 2. Se cierra, ¿vale? Aquí lo que hicimos es distribuir la suma, ¿vale? Con propiedades. Listo, ya nada más ahora vamos a sustituir las fórmulas primero para calcular la suma de las i cuadradas y luego pues es una suma constante. Quedaría por lo tanto la suma de las i cuadradas es n por n más 1 por 2n más 1 entre 6. Listo. Y el otro término pues es más 2n. Y acabamos hasta ahí. Siguiente pues es ahora ya nada más por álgebra reducir. En el primer término, ¿no? Vamos a tener que aquí se cancela esta n con una n de abajo y multiplicamos n más 1 por 2n más 1. Entonces nos queda de la siguiente manera. Menos, y es abajo 6n, entonces quedaría 2n cuadrada más 3n más 1. Listo, ese es el primer término. Siguiente, pues es más 2n, ese se queda igual. Y ahora ya multiplicamos por el 1 entre n. Entonces nos quedaría en el primer término, observen que aquí ya al multiplicar este n por 6n, pues se convierte en 6n cuadrada. Entonces ya imaginémoslo así para ir reduciendo y separando en fracciones. Entonces queda 2n cuadrada entre 6n cuadrada, quedaría menos
n, se cancelan las n's, perdón, queda menos 1/3. Listo. Luego seguiría 3n entre 6n cuadrada, quedaría menos, en este caso queda 1 entre 2n, porque abajo es n cuadrado, recuerden. Y luego es menos, pues quedaría 1 entre 6n cuadrada. Listo. Más, y es 1 entre n por 2, pues queda nada más 2. Reducimos 2 menos 1/3, queda 5/3, menos 1 sobre 2n, menos 1 sobre 6n cuadrada. Y esta es la suma inferior. Y pues bueno, como resumen, observemos que la suma inferior, pues efectivamente, pues, al tener estos dos términos que se están restando, pues va a ser menor a esta cantidad que al contrario se están sumando. También observemos que no hay un patrón definido, ¿no? Vimos en un ejemplo en donde la única diferencia es que en uno tenía este término menos y este más, pero en este ejemplo tenemos los dos con término menos, ¿no? Y este con término más. Entonces no hay un patrón definido en donde si yo calculo uno, entonces el otro tiene que ser este con más o ambos con más, no necesariamente, ¿no? Entonces lo mejor es calcular los dos y en dado caso que no tengamos una gráfica a la mano, pues compararlas, ¿no? Entonces si por ejemplo no estamos seguros de quién es quién, pues simplemente los comparamos y decimos, bueno, este término obviamente es más pequeño que este. Entonces, por lo tanto, esta es la suma inferior y esta es la suma superior. Bueno, eso es todo. Nos vemos en el siguiente ejercicio.